Hará ya más de un año que Apple lo cambió todo. Sí, estoy hablando del famoso chip M1 de Apple. No es la primera vez que Apple cambia de tipo de procesador. Hace 20 años Apple pasó de los chips de Motorola a PowerPC, porque en ese momento los PowerPC tenían una mejor arquitectura y le convenían mejor a Apple usar estos chips para sus nuevos Mac. Pues años más tarde Apple hizo lo mismo. De hecho, Steve Jobs estaba convencido que los PowerPC de IBM no prometían tanto como la tecnología de Intel, ya que le ofrecía un mejor producto para sus nuevos Mac. Y a día de hoy Apple ya no trabaja más con Intel. De razones son muchas, pero la principal es que Apple no quiere depender más de otros fabricantes, ya que depender de otro fabricante significa que tienes que adaptar todo tu hardware y todo tu software alrededor de esos componentes. Este movimiento por parte de Apple tiene muchísimas razones y muchas ventajas, pero la principal y la básica es que Apple está obsesionada con tener el mejor hardware junto con el mejor software. Pero ¿por qué tanto M1 y tantas historias? ¿Por qué se habla tanto y qué es lo que ha cambiado? Ya que en realidad, si miramos un MacBook Air del año 2019 con el de 2020, de hecho por fuera son idénticos. Y yo mismo lo pude ver con mis propios ojos, ya que en su día en mi trabajo tenía el de 2019 y luego tuve el M1. Y ahora veremos de manera muy sencilla y muy simplificada por qué los chips de M1 en relación a los de Intel son un cambio espectacular. Primero de todo hablaremos de la arquitectura. Antiguamente los Macs que llevaban Intel funcionaban igual que cualquier otro ordenador, es decir, a nivel de componentes tenían una CPU, una GPU y la memoria RAM. Y en sí lo que era la placa madre, es decir, donde iban todos esos componentes enganchados, era muchísimo más grande y además también habían muchísimos más chips. Pero si lo comparamos a la placa base que tiene un chip de M1, es muy diferente, principalmente porque el chip lleva dentro la CPU, la RAM y la GPU. El hecho de que esté todo en el mismo chip nos da una mayor velocidad, ya que todos los componentes están unificados y reduce los tiempos de procesamiento. Y además, el consumo en relación a la potencia es espectacular. Ahora, traduciendo lo básico, significa que si antes tenías un Mac, probablemente la batería te duraba entre 4 o 5 horas. Ahora, tu Mac es capaz de durar más del doble. Obviamente dependerá mucho de lo que hagas, pero por norma general dura el doble. Segundo punto, el ruido y la temperatura. Los chips de Intel necesitan muchísima más potencia energética y como resultado los chips de Intel se calientan muchísimo más. Y el calor es el enemigo principal de cualquier ordenador. Y para luchar contra el calor, ¿qué es lo que necesitamos? Enfriarlo. Para enfriar cualquier procesador necesitamos un sistema de refrigeración. Normalmente se utilizan las turbinas, en especial en los portátiles. ¿El problema cuál es? Cuando estamos usando el ordenador de manera normal, es decir, estamos abriendo cualquier programa o navegando por internet, en principio todo va bien. El problema es cuando le das muchísima más caña, porque entonces el ordenador en cuestión se calienta. En especial en los Macs notábamos que se calentaba bastante por la base y además saltaba la turbina, haciendo que ahí hiciera ruido y se calentase bastante el ordenador. Si nos vamos a los Mac de ahora que tienen chip M1, no llevan turbina los MacBook Air, por ejemplo, llevan un sistema de refrigeración pasiva, es decir, no llevan ventilador, ya que a nivel de potencia el MacBook Air será capaz de aguantar muchísimas tareas sin tener que calentarse y usar un ventilador. Los ventiladores los encontramos normalmente en las gamas más como el MacBook Pro, los iMac, el Mac Mini, pero aún así no era comparable la cantidad de ruido que hacían los Mac que llevaban procesadores de Intel. Pero ahí cuidado, no todo es bueno. Los chips de M1 han tenido una serie de inconvenientes a tener en cuenta si estabas acostumbrado a los chips de Intel. Ahora, al no llevar chips de Intel, ya no podemos tener un Mac con bootcamp, es decir, no tenemos la capacidad de tener un Mac con una partición de Windows y al mismo tiempo que tuviera macOS. Si ahora con el M1 quisiéramos tener Windows, deberíamos instalarle Parallels, por ejemplo, que de forma virtual tenemos Windows instalado en nuestro Mac. También, otro problema que había es que no había la misma compatibilidad con los programas, ya que Intel, al tener arquitectura x86 y los M1 al tener arquitectura ARM, el lenguaje de los programas que podíamos instalar antes no es el mismo que ahora. Ese fue uno de los mayores miedos que yo personalmente tuve cuando salió el M1, porque dije, hostia, ¿cómo van a solucionar esto? Afortunadamente, Apple solucionó este problema con Rosetta 2, que lo que hace es traducir al mismo momento el lenguaje de los programas con arquitectura de Intel y luego los traduce al mismo momento con el lenguaje de ARM, es decir, del chip M1. El problema que había con Rosetta 2 es que perdíamos cierta optimización y entonces se notaba que había cierta pérdida de rendimiento, aunque no era un drama, ya que sí que es verdad que podíamos notar que según qué programas había cierta lentitud. Como conclusión, Apple lo que ha conseguido es hacer que sus Macs sean muchísimo más potentes, consuman menos energía y que además en el caso de los portátiles sean menos ruidosos y duren más la batería. Y además, como he dicho antes, ahora existen muchísimas más versiones del chip M1, el M1 Ultra, el M1 Pro, el M1 Max. Si queréis que haga un vídeo sobre todas estas versiones del chip M1, dejádmelo en los comentarios. También quiero saber qué es lo que pensáis de este chip M1. Si queréis, por aquí arriba os dejo un vídeo del MacBook Air con chip M1 para ver si os interesa y así veis un poco cómo es este chip M1 en el MacBook Air.